Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Sí, hoy vamos a ver lo que es el tema de divisibilidad 2, ¿no? Es el segundo tema de este tercer bimestre. Bien, entonces entrando cada vez más a la parte netamente aritmética, que es este tema de divisibilidad, ¿no? ¿Qué era divisibilidad? ¿Te acuerdas? Era súper sencillo, divisibilidad. Ah, profe, ya me acordé, era esa facultad que tiene un número de poder realizarle una división exacta a otro número. ¿Sí? Esa es la divisibilidad, ¿no? Cuando un número puede dividir a otro y esa división es una división exacta, ¿no? Ahora, definición de división exacta es aquella cuyo residuo vale 0, ¿no? Entonces estamos recordando, a ver, profe, ¿qué más pasó? A ver, el tema anterior también vimos lo que es, ¿no? Aprendimos dos palabritas nuevas. Ya aprendimos dos palabritas nuevas. Era múltiplo y divisor. ¿Sí? Y es súper sencillo. Si yo te hablo de divisor, comencemos con la parte de divisor. Si yo te hablo de un divisor, ¿sí? Los divisores de un número son aquellos que te permiten dividir a ese valor de forma exacta. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores de 8? Con eso yo te estoy preguntando, ¿cuáles son aquellos números que me permiten a mí dividir al 8? ¿Cuáles son? Ah, profe, que es el 1, el 2, el 4 y el 8. Si yo divido 8 entre 1, división exacta. 8 entre 2, división exacta. 8 entre 4, división exacta. Y 8 entre 8, división exacta. ¿No? Entonces, cada uno de ellos, de esos valores, me permiten dividir a 8 de manera exacta. Entonces, a ellos yo les llamo, ¿qué cosa? Divisores de 8. ¿Está bien? ¿Vas recordando? Muy bien. Ahora, también vimos una palabrita muy importante. ¿Cómo se le llamaba? Múltiplo. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos referencia a un múltiplo, estamos indicando, o es como si yo te pidiera una tabla de multiplicar. Mira, te lo estoy poniendo súper más sencillo. Profe, si usted me habla a mí de múltiplo de 4, es como si me pidiera la tabla del 4, correcto. 0, 1, perdón, 4, 8, 12, 16, ¿ves? Y continúa. ¿Estamos bien? Entonces, cuando yo te hablo de divisores, ¿sí? Cuando yo te hablo de divisores son aquellos valores que me permiten dividir a un número. Y cuando yo te hablo de múltiplos, te estoy pidiendo la tabla de ese valor. Así de sencillo. ¿Qué tal? ¿Te entendiste? Ahora, lo que yo quiero ahora, ¿sí? Y vimos más cositas, ¿no? Vivimos más principios. Pero lo que yo quiero ahora es que tú recuerdes, ¿no? Es que necesito un ratito, yo me estoy acordando. También me enseñó que un número puede ser un múltiplo forzado de otro, ¿no? Cuando decíamos múltiplos más residuos. Eso también hemos visto, ¿no? Pero bueno, entonces son profundidades del tema 1 que me imagino ya lo tienes bien claro. Ahora, dentro de este tema 2, divisibilidad 2, vamos a aprender un poco más de los múltiplos, ¿sí? Vamos a aprender un poco más de los múltiplos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es simple razonamiento. Mira, primero, estos son los múltiplos de 4. Ahora dime tú, 4 más 8. Mira, ¿cuánto sale? 12. Tú cierto, ¿no? Que puedes decir lo siguiente, mira. 4 es múltiplo de 4 más 8 es múltiplo de 4. Igual, 12 es múltiplo de 4. Entonces se cumple la siguiente propiedad. ¿Sí? Se cumple la siguiente propiedad. Que la suma de los múltiplos sigue siendo el mismo múltiplo. No me vayas a decir, ¿sí? No me vayas a decir que múltiplo de 4 más múltiplo de 4 es un múltiplo de 8. Ya, no siempre cumple eso. Entonces quiero que te des cuenta, mira, cuando tú sumas o restas múltiplos, siempre te da el mismo valor del múltiplo. Múltiplo de 5 más múltiplo de 5, el resultado, ¿cómo va a ser? Un múltiplo de 5, ¿ves? Es simplemente una deducción. No es netamente una operación matemática en sí, sino es una
Es una deducción de múltiplos que tú tienes que ir recordando. A ver, continuamos. ¿No? Entonces allí tienes, ve, la forma general. El múltiplo más, un múltiplo más otro múltiplo sigue siendo el resultado el mismo múltiplo. Ya, y lo mismo ocurre para la resta. Lo puedes observar allí tú. Un múltiplo menos el mismo múltiplo es igual a el mismo múltiplo, ¿no? Por ejemplo, ahí, mira, tienes allí 45 menos 18 es igual a 27. 45 es múltiplo de 9. 18 es múltiplo de 9. Y 27 también es múltiplo de 9. ¿Cierto o no que cumple esta propiedad? Profe, pero está muy sencillo, correcto. Son deducciones que estamos haciendo que a simple lógica es bastante fácil. Para la multiplicación pasa algo parecido. Si yo tengo un número que es múltiplo de 5, por ejemplo, el 20 es múltiplo de 5, sea cual sea el valor que yo le multiplique, va a seguir siendo el mismo múltiplo. Profe, pero 3 por 20 es múltiplo, es 60. Correcto, pero 60 sigue siendo múltiplo de 5. Sí, profe, pero también es múltiplo de 10. También es múltiplo de 6. Correcto. Está muy bien lo que tú me estás diciendo, pero también es múltiplo de 5, ¿cierto? Tú estás haciendo una especificación de muchas que puede haber, ¿sí? Y eso es lo que estamos colocando acá. Siempre y cuando el valor sea positivo, no entero positivo, eso es lo que te quiere decir esa parte. Siempre y cuando el valor sea entero positivo, si tú lo multiplicas, va a seguir siendo el mismo múltiplo. Cuando es potencia es igual, ¿no? Por ejemplo, si el 10 es múltiplo de 5 y yo le elevo a la 5, ¿no? Que sería 100.000, ¿sí? Ese 100.000 sigue siendo un múltiplo de 5, entonces la potencia afecta. Algo que yo te quería explicar, ¿no? Bueno, que está básicamente, dice, los enteros positivos. Algo que yo también te quería explicar, ¿no? Era, por ejemplo, cuando son, por ejemplo, si yo quiero multiplicar 2, para el caso de la multiplicación, mira, a un múltiplo de 4 más 2, más 3 ya. Mira cómo afecta. Este afecta a él y afecta a él. Sí, mira cómo se hace. 2 por múltiplo de 4 sigue siendo un múltiplo de 4, ¿cierto? 2 por 3 es 6. ¿Ves? De esa manera afecta a los dos. ¿Sí? Acá no me vayas a colocar múltiplo de 8, la deducción. Sea cual sea el valor múltiplo de 4, si yo lo multiplico por 2, va a seguir siendo un múltiplo de 4. Bien, a eso me refería. Ahora, profe, si está correcto, tienes que desarrollarlo. Este 6 es un múltiplo de 4 más 1. Entonces tú dices, múltiplo de 4 más múltiplo de 4 sigue siendo un múltiplo de 4, según propiedad. Y me está quedando 1. De esa manera va. ¿Ves? Entonces, esa es la forma. Ahora, para potencia ocurre también algo parecido. Si yo tengo un múltiplo de 4 más 2 y está elevado al cubo, por ejemplo, ¿sí? Acá cumple algo bastante curioso. Normalmente debería desarrollarlo por productos notables. Ya, pero acá ocurre algo curioso. Mira, este 3 afecta a cada uno de ellos, ¿no? Es una operación que normalmente en el álgebra como que te lo prohíbe. Pero acá en la aritmética se va a asumir de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, acá va a ser 4 a la múltiplo de 4 a la 3 va a seguir siendo un múltiplo de 4 más un 2 al cubo es 8. ¿Ves? Entonces de esa manera cambió. Sí, de esa manera afectó, pero este 8 es múltiplo de 4. Múltiplo de 4 más múltiplo de 4, múltiplo de 4, ¿no? Entonces, eso de ahí que te acabo de mostrar son operaciones un poquito más complejas, ¿no? Que puede tener esta parte. A ver, ¿qué dice? Si un número es múltiplo entre cierto módulo, es múltiplo con cada divisor del módulo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, a ver, los divisores de 20. ¿Cuáles son los divisores de 20? Ahí estás observando, ¿no? Ahí estás observando. Allí estás observando a todos los divisores de 20.
Bien, entonces, ¿cuáles son? 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Esos son sus divisores. Bien, a ver. Bien. A ver, entonces, el 20 vendría a ser un múltiplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, el 20 es múltiplo de 2, el 20 es múltiplo de 1, de 4, de 5, de 10 y de 20. Básicamente eso te dice la propiedad, ¿no? Otra vez, mira, y esto es lo que usamos bastante. Si por ahí te dijera que un número es múltiplo de 4 y múltiplo de 10, ¿sí? Se cumple la siguiente propiedad, que su mínimo común múltiplo de ellos dos, ¿sí? Sigue siendo un múltiplo de ese número. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 4 y 10 es 20. Entonces, 60, el valor original, es múltiplo de 20, ¿no? Y eso de ahí es fundamental. Hay básicamente casi todos los problemas que vamos a ver, ¿no? Hacen referencia a eso, a ese tipo de multiplicidad, ¿sí? Y acá está la primera, ¿no? Si un número es múltiplo de A, múltiplo de B y múltiplo de C, ni pueden ser más, este mismo valor va a ser el mínimo común múltiplo de todos ellos, ¿sí? Y el resultado, bueno, es un múltiplo, básicamente. Bien, entonces, por ejemplo, si hace más grande, si tienen residuos, tienen que tener los mismos residuos, ¿ya? Para que tú puedas decir, por ejemplo, si n es múltiplo de 9 más 3, pero yo también sé que es múltiplo de 8 más 3, pero yo también sé que es múltiplo de 10 más 3. Entonces debería aplicar esta fórmula, ¿ve? Mínimo común múltiplo de 8, 9, 8, 10, ¿no? Es el múltiplo de ese valor más 3. ¿Qué valores puede tomar n? Bueno, ahí no se muestra, pero ¿qué valores puede tomar n? Este de acá es como si fuera la tabla, ¿no? 360 por 0, 0. Más 3, 3. Por 1, 360. Más 3, 363. Por 2, 720. Más 3, 723. Y de esa manera puedo ir encontrando yo los valores de n. ¿Sí? Esos serían los valores que puede tomar n, ¿no? Y acá está su forma de representarlo matemáticamente. Entonces, yo te recomiendo, la referencia ahí en ese tipo de problemas, hacer que aparezca ese residuo, ¿no? O ese valor R, ¿no? Que se repita, ¿no? Y el principio de Arquímedes, que es fundamental. Por ejemplo, si yo tengo un 7 por B y yo sé que es múltiplo de 5, si el 7 no es múltiplo de 5, entonces obligatoriamente el B va a ser múltiplo de 5. Si yo tengo un 5 por A, que es múltiplo de 16, el 5 no es múltiplo de 16, entonces obligatoriamente el A es múltiplo de 16. Si yo tengo un 3 por X, que es múltiplo de 11, ¿sí? El 3 no es múltiplo de 11, entonces el X va a ser múltiplo de 11. Eso te dice el principio de Arquímedes, ¿no? Y se puede manejar también, ¿sí? Se puede manejar. 4C es un múltiplo, es igual a múltiplo de 6, ¿sí? Pero le puedo sacar mitad, mira. Saca mitad y puedo decir yo que 2C es múltiplo de 3, ¿no? Pero como 2 no es múltiplo de 3, entonces C va a ser múltiplo de 3. Arquímedes te permite dividir de esa manera los múltiplos, ¿no? Es bastante especial. Por ejemplo, acá en esta igualdad le puedo sacar tercia y me va a llevar a mí a decir que X es múltiplo de 6. ¿Viste cómo puede simplificar? Igual acá, mira, le saco quinta y puedo decir yo que 4Y es igual a múltiplo de 5. Entonces eso me va a permitir decir que Y es múltiplo de 5. Acá igual, mira, si es con residuo, como tú tienes un múltiplo, ¿no? ¿Qué pasaría si acá fuera más 7? No pasa nada porque este 7 es múltiplo de 7 o más 14 o más 21. Siguen siendo múltiplos de 7. ¿Sí? Y múltiplo de 7 más múltiplo de 7 sigue siendo múltiplo de 7. No afectaría en nada. Entonces lo que hizo acá, lo que hicieron allí, voy a borrar un poquito, quiero que te das cuenta porque vamos a aplicarlo bastante, ¿no? Lo que hicieron allí fue qué cosa. Como este es un múltiplo de 7, puede salir un 7, ¿no?
puede salir un 7, un 14, un 21. Pues tú puedes sacar cualquier valor, pero que sea múltiplo de 7. Se llama como disgregar. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, acá ha sumado 10. No, 10, ¿no? ¿Y qué ha hecho? Ha pasado al otro lado a restar, ha factorizado el 5 y ha dicho, el 5 no es múltiplo de 7, pero g menos 2 sí es múltiplo de 7. Entonces, este pasa a sumar, ha dicho entonces que g es un múltiplo de 7 más 1. De esa manera. Acá igual, mira, acá ha sacado 2 veces 13, o también un 26, más 1, 27. ¿No? Pasó al otro lado y aplicaron novena, factorizaron 9. Y dijeron, el 9 no es múltiplo de 13, pero el h menos 3 sí, es un múltiplo de 13. Entonces puedo decir que el h es un múltiplo de 13 más 3. Bien, entonces de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, acá si yo tengo una fracción por n y me dicen que es entero, obligatoriamente este n va a tener que ser el múltiplo del denominador, ¿no? En este caso de 3. Si es un quinto por n y el resultado es entero, n tiene que ser un múltiplo de 5. Si es 2 séptimos por n, ¿no? Y es entero, entonces n tiene que ser un múltiplo de 7. Bien, y el último, todo valor, si todo número en cualquier base siempre es el múltiplo de su base más la última cifra. ¿Ya? Y es una formulita que vamos a usar al final. Por ejemplo, este es un AB3 en base 5. Yo puedo decir que este valor es un múltiplo de 5 más 3. ¿No? Acá igual. Base 9 es un múltiplo de 9 más 8. Veamos 2, 3 problemitas. ¿Ya? Y con eso culminamos. No te voy a torturar más. Vamos a avanzar 20, 25 minutos hoy. Y la siguiente clase ya abarcamos mucho más problemas, ¿no? Dice, ¿cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 6? Primero, a ver. Un número de 3 cifras tiene esa forma, ¿no? Y si tiene 3 cifras va a ir desde el 1000 hasta el 999. ¿Estamos bien? Ahora, me dice que es múltiplo de 6. Entonces, si es múltiplo de 6, va a tener esa forma, un 6K, ¿cierto? El 6 pasa a dividir y me quedan esos valores. ¿Qué es lo que se hace? ¿Recuerdas qué es lo que se hace? Se colocan los extremos, ¿cierto? Creo que este valor no, este problema no iba. A ver, un minutito, chicos. Creo que se me pasó ese problemita. Sí, este problemita no iba. Van a disculpar un lapsus brutus de su profe. Ese problemita es de la clase pasada. Ya va desde aquí. Como verás, ya tengo todos los problemitas para explicarte. ¿Sí? Ya tengo todos los problemitas que vamos a ver. Entonces, vamos a avanzar. A ver. Para empezar, mira. Para empezar, a ver, mira. Los problemas que voy a ir desarrollando, sí, los problemas que voy a ir desarrollando no están en orden. Sí, profe, ¿por qué no van a estar en orden? Porque están un poquito complicados. Entonces, lo que yo he realizado o lo que yo he hecho básicamente es tratar de hacer desde el más fácil e irlo poniendo cada vez más difícil, ¿no? Esa ha sido mi idea. Entonces, chicos, he tenido en consideración eso, así que va a estar en desorden, ya va a estar en desorden, ¿sí? Y al momento de copiarlo, sí trata de copiarlo en orden, ¿no? No tienes por qué seguir el orden que yo tengo. Bien, pero si igual lo vas a hacer en desorden, también te lo voy a considerar, no te preocupes, ¿no? Ya es culpa mía un poquito y del manual por de repente no tener un ordenamiento de acuerdo a la dificultad, ¿no? Pero la idea es hacértelo sencillo a ti, ¿no? Hacer lo más sencillo que se pueda para ti para que puedas entender, ¿no? Veamos a ver el problema número 6. Mira lo que nos dice. En una división, el divisor es pero estamos hablando de una división, ¿no? Una división tiene, profe, vamos a activar el cursor, tiene un dividendo, lo divido por un divisor,
¿cierto? Me va a dar un cociente y al final me va a quedar un residuo. ¿Estamos bien? Son los elementos de una división. Bien. El problema me dice que tiene un divisor, y el cual es un múltiplo de 11 más 3. Luego me dice que tiene un cociente. El cociente es múltiplo de 11 más 8. Y también me da el dato que tiene un residuo. El residuo, sí, bueno, está mal. Hay que hacerlo bonito para que tú lo puedas copiar luego. Este es el residuo. Ya. Carga y ya. El residuo es un múltiplo de 11 menos 2. Ya, vamos bien. ¿De qué forma es el dividendo? Me hablan de acerca del dividendo, ¿no? Bien. Reemplázalo, mira. Divisor por cociente más residuo. He reemplazado los datos. Ahora, para yo multiplicar dos valores, mira, así, es él contra él, y luego él contra ellos dos, ¿no? Como si fuera una operación normal. Tú dices entonces, mira, múltiplo de 11 por múltiplo de 11 sigue siendo un múltiplo de 11. Múltiplo de 11 por 8 más múltiplo de 3 por múltiplo de 11 o múltiplo de 11 por 3 más 3 por 8 más, me queda acá, múltiplo de 11 menos 2. Mira, múltiplo de 11 menos 8 sigue siendo múltiplo de 11. Múltiplo de 11 por 3 sigue siendo múltiplo de 11, ¿no? Va a ser siempre lo mismo. Esa parte de multiplicidad creo que ya te expliqué. ¿Estamos bien? Entonces me va a quedar, mira, múltiplo de 11 más múltiplo de 11 más múltiplo de 11 más múltiplo de 11. 4 veces múltiplo de 11. No me vas a decir múltiplo de 44 porque estaría siendo incorrecto, ¿no? 4 veces múltiplo de 11, entonces podemos decir que la suma de eso sigue siendo múltiplo de 11. Y también aparece 24 menos 2, lo cual es 22, ¿no? Queda así, o si yo lo ordeno y me queda múltiplo de 11 más 22. Pero ese 22 que hemos obtenido, ¿no? Ese número 22 que acabamos de obtener, dime tú, ¿eso no? Múltiplo de 11. Sí, profe. Y múltiplo de 11 más múltiplo de 11 es múltiplo de 11. ¿Y cuál sería tu respuesta entonces? Ah, profe, múltiplo de 11. Ah, su profe ya me dio un paro cerebral. Tranquilo, nos quedamos acá. ¿Está bien? Date tiempo de volver a revisar el video, ¿no? Detenidamente. Trata de hacer tus conclusiones, trata de generarte dudas tú mismo, ¿no? Y la siguiente clase vamos a seguir viendo problemas cada vez un poquito más complicados, ¿no? Vamos a ver de ese tipo luego, ¿no? Y como te menciono, cada vez se va a hacer un poquito más complicado, ¿sí? Entonces, chicos, espero se haya entendido, se haya comprendido, y cualquier duda estoy activo en el chat, ¿no? Ahora, pequeñas indicaciones. No te olvides siempre de marcar tu asistencia, ¿sí? No te olvides de marcar tu asistencia. Cumple con las indicaciones que te doy, ¿no? En este caso te pedí entrega de cuaderno y manual. Mañana estoy enviando, hoy estoy enviando, perdón, la lista de, disculpen, de aquellos alumnos, ¿no? Que básicamente no han presentado, ¿ya? Entonces ten bastante cuidado con eso, ¿sí? Bien, entonces, y por último, estoy registrando algunos alumnitos que no están entrando a los videos. Ya, profe, ¿cómo sabe eso? Básicamente porque YouTube te dice cuántas vistas tiene, ¿no? Y en un salón de más de 20 alumnos que haya 5 o 6 vistas, ¿qué quiere decir? Que no estás viendo los videos. Estás esperando que yo te deje una actividad para que recién veas, ¿no? O te estás confiando, simplemente estás abriendo el PDF, ¿no? El archivo que yo te mando y lo copias al cuaderno y con eso es suficiente. No, tienes que observar los videos para que puedas entender los temas. Así que ten mucho cuidado, por favor. ¿Está bien? Ten mucho, mucho, mucho cuidado. Sí, vas a hacer simplemente que yo ya no te envíe los archivos PDF porque no estás mirando los videos. ¿Ya? Entonces no perjudiques a tus demás compañeros. ¿Sí? Si yo sigo viendo que no estás observándolos, simplemente te voy a quitar el envío de ese archivo. ¿Ya? Porque ¿para qué te voy a facilitar las cosas, no? Cuando no te lo mereces. Bien, entonces sería todo, chicos. Cualquier consulta no se olviden, lo pueden hacer a través del chat.
Les mando un fuerte abrazo y de verdad espero que se cuiden.